A través de esta palabra el Espíritu Santo nos enfocará en lo más importante: la oración, la relación con Dios. Siempre la oración ha sido prioridad en nuestra iglesia. La oración ha sido una cultura en el MFC. Pasar toda la noche orando por turnos, todos los días, durante años, ha sido normal para nosotros. Andar cansados durante el día por haber orado toda la noche es parte de nuestra cultura, es parte de nuestro estilo de vida como MFC. Pero también tenemos que reconocer que hemos bajado el nivel en este último tiempo. Hemos estado tan ocupados en otras actividades y hemos descuidado nuestra esencia, lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que nosotros somos? Nosotros tenemos una cultura de oración. Eso es lo que nosotros somos. Tu casa espiritual tiene una cultura de oración, es un estilo de vida. Para nosotros el orar no es un evento, para nosotros el orar es un estilo de vida. Nosotros somos oración. Si a mí me preguntaran, ¿cómo describirías a tu iglesia en una palabra? Yo diría oración. Si a mí me preguntaran cómo tú describirías el ministerio que Dios te ha dado en una palabra, yo diría oración. No se me ocurre otra palabra en mi mente. El Espíritu Santo nos llama hoy no solamente a restaurar nuestra pasión por buscar a Dios en las noches y en las madrugadas, sino el Espíritu Santo te está llamando a ti a ir por más. No solamente a recuperar el tiempo que perdiste, lo que antes hacías, que ahora ya no estás haciendo, sino que el Espíritu Santo nos está empujando para ir por más. Amén. Diga: una casa de oración. Isaías 56:7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé. ¿A dónde? En mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nuevamente, porque mi casa, dice Dios, mi templo, mi iglesia, ¿cómo será llamada? Casa de oración para todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Jeremías 7:11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Mira, escúchame. Una semana antes que Jesús fuese crucificado, Él entró en Jerusalén en medio de una multitud que lo aclamaba y que gritaba: Hosana, Hosana en las alturas. Pero cuando Jesús fue al templo, se encontró con una lamentable sorpresa. El lugar que supuestamente era un centro de oración, lo habían convertido en un mercado corrupto. ¿Qué negocios corruptos en los tiempos de Jesús se realizaban en el templo? ¿Por qué Jesús le llamó cueva de ladrones? ¿Por qué Jesús se enojó y volteó las mesas? Los mercaderes cambistas se aprovechaban de las personas que venían a adorar a Dios, cobrando precios excesivos por los animales para el sacrificio y por el cambio de monedas. Era un negocio lo que hacían en el templo del Señor. Mateo 21:12 y 13. Mira lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. ¿Y qué hizo Jesús? Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de
oración. Nuevamente, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cuál fue la reacción de Jesús al ver que habían tergiversado el propósito original del templo? ¿Cómo reaccionó Jesús? Que en vez de una casa de oración la habían convertido en una cueva de ladrones. Jesús se enfureció al ver en lo que habían convertido su casa. Echó a los que vendían y compraban en el templo. ¿Qué hizo Jesús? Dio vuelta a las mesas y dio vuelta a las sillas. Diga conmigo, la intención original de la iglesia es la oración. Diga, la intención original de la iglesia. Mira, ¿qué pensó Jesús al crear la iglesia? ¿Qué estaba en su mente? ¿Cuál fue su intención original? ¿Cuál era la idea cuando Él creó la iglesia? Diga, la oración. Cuando hablamos de intención original, hablamos de propósito. Cuando hablamos de intención original, ¿cuál fue la intención original de Dios para el hombre? Estamos hablando de propósito. Cuando hablamos de la intención original de Dios para la iglesia, ¿por qué creó la iglesia? Estamos hablando de propósito. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la intención original por la cual Dios nos creó? Iglesia, templo. Yo soy templo y todos somos miembros, ¿cierto? Cada uno de nosotros de un cuerpo que se llama iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es la intención original por la cual Dios la creó? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Por qué existe esto? A lo que nosotros llamamos iglesia. ¿Cuál es el propósito? La respuesta es sencilla. Diga conmigo, somos una casa de oración. Más fuerte, diga, somos una casa de oración. La iglesia tiene muchos nombres en la Biblia. Se le llama el templo, se le llama la novia, se le llama la familia de Dios, se le llama el cuerpo de Cristo, se le llama el ejército de Dios. Pero el nombre más importante y principal es, diga, casa de oración. Diga, casa de oración. Hoy la iglesia no está caminando en el propósito. La iglesia se ha convertido en una casa de adoración. La iglesia se ha convertido en casa de alabanza. La iglesia se ha convertido en casa de enseñanza. La iglesia se ha convertido en casa de milagros. Pero la iglesia de Cristo fue creada para ser una casa de oración. Entonces estamos desenfocados. Tenemos que volver a la intención original para lo cual fuimos creados. Diga conmigo, el propósito del templo es la oración. Más fuerte, diga, el propósito del templo es la oración. El templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios de animales para Dios. Para eso se construyó, para ofrecer sacrificios en ofrenda al Señor. ¿Por qué Jesús se enfureció entonces? ¿Por qué Jesús dio vuelta a la silla, dio vuelta a las mesas? Porque los sacrificios de animales eran la prioridad para ellos. Se habían olvidado del propósito del templo, la relación con Dios, encontrarse con Dios, la oración. Nosotros, ¿para qué oramos? Para tener una relación con Dios. Nosotros, ¿para qué oramos? Para tener comunión con Dios. ¿Por qué Jesús se enfureció? Si se suponía que dentro del templo se tenía que hacer eso, sacrificar animales.
Claro, porque ellos no entendían el verdadero propósito o la profundidad que conllevaba eso. Había un principio espiritual detrás de los sacrificios de animales, y era la oración, la relación con Dios. Ellos sacrificaban, pero no tenían una relación con Dios. Ellos sacrificaban, pero no tenían una vida personal de relación con Dios, como muchos de nosotros, de los que estamos aquí, que sacrificamos tiempo, sacrificamos alabanza, sacrificamos adoración, sacrificamos ofrendas, pero no tenemos una relación personal con Dios. Escúchame, si Jesús entrara por esa puerta, ¿qué diría de nuestra iglesia? La prioridad de nuestra iglesia sigue siendo la oración como al principio. ¿En qué invertimos más tiempo en la iglesia? ¿En ensayos o en oración? ¿En cultos o en oración? ¿En enseñanza o en oración? ¿En alabanza o en oración? ¿En qué invertimos más tiempo como iglesia? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la reacción de Jesús si entrara por esa puerta en este momento? Toda iglesia que no tenga como prioridad la oración es una cueva de ladrones. Todo templo, porque yo soy templo del Espíritu Santo, todo templo cuya prioridad no sea la oración se ha transformado en una cueva de ladrones. En la iglesia de Cristo debe haber alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber adoración, tienen que haber ofrendas, tiene que haber enseñanza de la palabra, tiene que haber discipulado. Todo eso está bien y todo eso es correcto, pero la más alta prioridad tiene que ser la oración. Levante su mano y diga conmigo: nada es más importante, solo orar. Más fuerte que entre en su espíritu, diga: nada es más importante en la vida que la oración. Diga: la oración debe ser la prioridad de mi vida. Diga: la oración debe ser la pasión de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso a papá fuerte. La pasión de la iglesia primitiva era la oración. La pasión de la iglesia de los Hechos era la oración. Mira lo que dice Hechos 1:14, días previos, antes de la visita del Espíritu Santo en Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. La pasión de la iglesia primitiva, nuestros padres, nuestros antecesores, los fundadores de la iglesia, la pasión de ellos era la oración. La pasión por la oración sobrenaturalizó a la iglesia primitiva. Había mucha actividad espiritual, sanidades, milagros, liberaciones, lo profético. La falta de oración naturaliza a la iglesia de hoy. Escasea lo sobrenatural en tu congregación. La falta de oración en la iglesia naturaliza a la iglesia. Nada sobrenatural sucede. Iglesia es igual a lo sobrenatural. Nosotros no somos una entidad natural. Nosotros no somos una fundación de ayuda social. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Se supone que somos una entidad espiritual donde los milagros, las sanidades,
las liberaciones y lo profético tiene que ser un estilo de vida para nosotros y para ti. Porque se supone que tú eres casa de Dios. Se supone que tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando escasea la oración, nosotros nos naturalizamos. La pasión por la oración encendía el fuego por las almas en la iglesia primitiva. ¿De dónde viene el fuego por las almas? ¿De dónde viene la pasión por el evangelismo? ¿Por qué tenemos iglesias flojas para evangelizar? ¿Por qué Punta Arenas somos como el 5% que conoce a Jesús? Porque no hay pasión por la oración. Tenemos iglesias naturales y no sobrenaturales. Nada sobrenatural sucede en las células, en las casas de paz, en las reuniones. La oración los hacía eficaces en el evangelismo a la iglesia primitiva. La falta de oración en la iglesia de hoy ha formado creyentes indiferentes a la necesidad del mundo sin Dios. Hechos 3:1. Diga conmigo: una casa de oración. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Mira lo que continúa. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, todos juntos: no tengo plata. ¿No está allí o sí? Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Más fuerte: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Verso 6. Levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. La pregunta es, escúchame, ¿fue casualidad que este cojo de nacimiento se apareciera en la hora de la oración? ¿No será que Dios quiere enseñarnos algo? ¿No será que Dios quiso enseñarnos algo? ¿Fue casualidad que este cojo de nacimiento se apareciera a los apóstoles en la hora de la oración? Diga conmigo: la oración y los milagros están estrechamente relacionados. Los milagros, las sanidades, la salvación de almas viene de un solo lugar. Diga conmigo: el lugar de la oración. Diga: lo sobrenatural viene de un solo lugar. Diga: del lugar de la oración. Diga: la multiplicación de almas. Diga: que mi familia conozca a Jesús. Vendrá de un solo lugar. Diga: del lugar de la oración. Lo que Jesús nos está diciendo entre líneas es: muchachos, yo les dije que mi templo sería llamado casa de oración, porque la oración es la fuente de donde procede toda bendición espiritual, física, familiar, financiera, ministerial, etcétera, etcétera, etcétera. Avíspense. Versión MFC. Las iglesias hoy día son usadas para distintos tipos de actividades. La casa de Dios
no es un lugar de entretenimiento. No somos una institución de ayuda social. Todo eso es bueno. Todo eso se debe hacer. Pero de nada sirve si la oración no es una prioridad. No somos una casa de evangelismo. Somos una casa de oración. De nada sirve todo lo que podamos hacer por el reino si cambiamos las prioridades. Todo fluye de la oración. Toda bendición espiritual, económica, familiar, ministerial, fluye del lugar de la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué diría Jesús de nuestro templo si entrara ahora por esa puerta? Yo creo que tumbaría las mesas otra vez. ¿Qué sucedería si entrara Jesús por las puertas del templo de tu vida, de tu corazón? ¿Con qué se encontraría? Yo creo que tumbaría las mesas y las sillas otra vez. Los creyentes están dispuestos a asistir a una casa de paz los miércoles por la tarde sin ningún tipo de problema, a un culto el domingo por la tarde sin mayor problema. Pero muy pocos están dispuestos a asistir a una reunión de oración todos los días en la madrugada. Los creyentes de hoy se acuerdan de orar solo cuando tienen una necesidad. Y como nunca oran, su oración tiene poco y nada de poder. Juan 2:13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, todos juntos: el celo de tu casa me consume. Más fuerte: el celo de tu casa me consume. ¿Qué significa la frase el celo de tu casa me consume? Significa que Jesús sentía una pasión intensa por la santidad. En primer lugar, Jesús sentía una pasión intensa por la santidad. Segundo lugar, por el propósito de la casa de Dios. ¿Cuál era el propósito de la casa de Dios? Ser una casa de oración. Me consume. ¿Qué significa esa frase? Me consume. El celo de tu casa me consume. Indica que la pasión por la santidad del templo era tan fuerte que afectaba profundamente a Jesús, causándole indignación y tristeza. El celo por su casa trae una osadía santa y un espíritu insaciable de oración.
El celo por la casa de Dios trae un espíritu de pasión por la oración. Esa es la oración que tenemos que hacer hoy día. Papá, derrama de tu celo santo sobre mí, que el celo de tu casa me consuma. Yo quiero arder en pasión por tener una relación más íntima contigo. Tengo una relación contigo, pero yo quiero ir por más. Tengo una relación íntima contigo, tengo una relación personal contigo, pero yo quiero ir por más. Y si en algunos casos tu nivel de oración ha bajado, recuperar ese nivel de intimidad que tenías con el Espíritu Santo en otro tiempo. El celo por su casa trae una osadía santa y un espíritu insaciable de oración. La casa de Dios no es una casa de predicación. La casa de Dios no es una casa de dones espirituales. No es una casa de confraternidad. La casa de Dios tiene todas estas cosas. Pero la casa de Dios será conocida en primer lugar como casa de oración para todas las naciones. Un lugar donde de día y de noche se busca el rostro de Dios. Podemos tener muchas actividades en la iglesia, pero nunca tenemos que desviarnos del propósito principal, que es la oración. La mayor actividad en la iglesia siempre tiene que ser la oración, donde nosotros invirtamos más tiempo. No es en la alabanza, no es en la adoración, no es en la enseñanza bíblica, sino en buscar el rostro de Dios en las noches, en las madrugadas, a través de la oración. Levante su mano, diga conmigo: una casa de oración. ¿Qué diría Jesús si entrara por esa puerta ahora mismo? ¿Qué diría Jesús del templo de tu corazón? ¿Con qué se encontraría? Con el templo de tu espíritu. Si Jesús entrara por esa puerta, ¿con qué se encontraría? ¿Cuál sería la reacción de Jesús? ¿Volvería a voltear las mesas? Toda iglesia cuya pasión no sea la oración es una cueva de ladrones. Todo creyente cuya pasión no sea la oración, su corazón es una cueva de ladrones. Cuando Jesús habla de cueva de ladrones, no se refiere a que en el templo no se pueda vender un café, no se pueda vender un confite, no se pueda vender un sándwich. No se refiere a ese tipo de cosas. Se refiere a olvidar la intención original para lo cual la iglesia fue creada: la oración. Hay iglesias donde se rasgan las vestiduras si se vende algo dentro. No, porque dentro de la casa de Dios no podemos hacer negocio, porque esto no es cueva de ladrones. Pero no oran ni por la comida, pues. Nos critican a nosotros porque quizás vendemos dentro de la iglesia, no en la hora del culto, antes o después, pero no en la hora de la reunión. Pero ni siquiera oran por la comida, pues. Cuando Jesús habla de cueva de ladrones y él volteó las mesas porque su casa la habían convertido en un mercado corrupto, no se refiere a eso, sino se refiere a cambiar las prioridades de la casa de Dios. Se refiere a que la iglesia hace otras cosas y se han olvidado de lo principal. Nuestra actividad principal en la iglesia tiene que ser la oración, y eso no se publica. Eso no se publica en las redes sociales, porque la palabra dice que nosotros
tenemos que entrar en nuestro cuarto en el secreto, y allí en el secreto tenemos que orar. Cuando tú tienes una vida privada de oración, ¿sabes cómo se sabe cuando alguien ora? Porque llega el momento que Dios te hace público, pero tú no lo buscas comprando micrófonos, condensadores, aros de luz, y comienzas a mirar tutoriales para hacerte viral en TikTok y en Instagram. No estamos hablando de eso. ¿Cómo tú sabes cuando alguien tiene una vida privada de oración, una relación con el Espíritu Santo, que no lo publica? Porque Dios lo hace público. Dios comienza a hacerlo, entre comillas, famoso, que la gente lo conozca. La actividad más importante en nuestra congregación siempre ha sido y siempre será la oración. Todos los hijos de esta casa tienen que ser una casa de oración personal, y tenemos que ser una casa de oración corporativa. No puede ser que las reuniones de oración sean las reuniones más pequeñas. Ciertamente viene gente a orar todos los días aquí y hay un buen número, pero no es el número que se congrega en las casas de paz. No es el número que se congrega en las casas de paz. ¿Cómo puede ser que tú tengas tiempo para una casa de paz, para un culto de domingo, pero no tengas tiempo para la intención original para lo cual fue creada la iglesia? Diga conmigo: yo soy templo del Espíritu Santo. Diga: yo soy una casa de oración. Cuando el Espíritu Santo llegó a la tierra en el día de Pentecostés, ocurrieron dos cosas. ¿Se acuerda que celebramos Pentecostés hace un par de domingos atrás? ¿Se acuerda? Ocurrieron dos cosas ese día. Nació la iglesia de forma corporativa, todos los que estamos acá. Pero también hizo de cada creyente su templo. De esas dos maneras existe la iglesia corporativa, pero también yo soy iglesia. Entonces la iglesia corporativa debe ser una casa de oración. Todos los que estamos acá tenemos que reunirnos y tenemos que congregarnos para orar. Tenemos que reunirnos y tenemos que congregarnos para buscar el rostro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mira al que está al lado tuyo, dile: tú eres una casa de oración. Dile: no me venga flojeando. Rétalo. La iglesia corporativa debe ser una casa de oración, pero también cada uno de nosotros debe ser una casa de oración. Yo soy una casa de oración porque yo soy templo del Espíritu Santo. El incienso, el fuego tiene que arder. En la casa de paz nomás tiene que arder. En la casa de paz nomás se tiene que quemar incienso. ¿Es así o no? El templo, el fuego en el templo tiene que arder. Diga: de día y de noche. Diga: de día y de noche. Diga: porque yo soy una casa de oración. Nuevamente, ¿qué pasaría si Jesús entrara a su templo, a tu vida y a tu corazón? ¿Con qué crees tú que se encontraría? Yo te pregunto: ¿el celo por su casa te consume? ¿Hay una fuerte pasión por la santidad en el templo de Dios? ¿Hay una fuerte pasión por la pureza en el templo de Dios, que soy yo? ¿Hay una fuerte pasión por la oración en el templo de Dios, que soy yo? Lo más probable es que Jesús volvería a voltear las mesas. Para que la iglesia sea el genuino cuerpo de Cristo, necesita ser una casa de oración. Todos
Los cristianos debemos ser una casa de oración de día y de noche. Quemamos incienso que sube a la presencia de Dios de día y de noche. El fuego del altar no se debe apagar jamás, continuamente arderá de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Espíritu Santo. Póngase de pie. Vamos a adorar al Señor un momento.